Listo, nuevamente buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de literatura. Y como recordamos la clase antepasada, habíamos trabajado un poco sobre la edad de oro. ¿Te acuerdas, Maricielo, por qué le llamábamos edad de oro? Porque era la edad antigua. Es una edad antigua, correcto, sí está bien. Sin embargo, tenía otra característica por la que le llamábamos edad de oro. Recordemos que estamos terminando la época medieval, ya lo terminamos, estamos en España ahorita, estamos en literatura española. Ya hemos dejado de lado la literatura universal. Y en la literatura española hemos hablado sobre la literatura medieval. Terminando la literatura medieval, es decir, más o menos siglo XV, comienza la época del Renacimiento. Es decir, comienzan eh, las nuevas escrituras, las nuevas formas de escribir, se deja de lado la iglesia, pero esto es poco a poco, no es de un día para otro, no es que hoy día creo en Dios y mañana ya no, sino que esto se da de forma gradual. Ahora, habíamos caracterizado a esta época como edad de oro porque Sósimo, ¿te acuerdas por qué? Porque fue la época en donde más se publicaron novelas. Correcto, excelente. Fue la época en la que más se han publicado obras, ¿correcto? Obras. Entonces, por eso lo llamamos edad de oro. Recordemos que antes o en la edad media no se podía mucho publicar, a menos de que sean de repente vida de santos o de repente textos bíblicos. Y obviamente las personas muy poco escribían de ellos, a menos que sean los curas quienes lo hacían. Entonces, luego de ello, sí comienza el boom de la escritura, la gente comienza a crear nuevas obras, nos vamos a la novela, a la narrativa. Entonces, hay nuevas creaciones. Y una de las creaciones, como la gente está comenzando a crear, va a ser en cuanto al teatro. Recordemos que antes de hacer teatro o de escenificarlo, tenemos que crearlo, tenemos que crear esa obra. Entonces van a haber algunos autores que se van a encargar de hacer teatro, como quienes, como el señor Pedro Calderón de la Barca y el señor Félix Lope de Vega. Ellos dos van a ser los máximos exponentes del teatro en la Edad de Oro. Ahora, ¿por qué llamamos teatro en la Edad de Oro? Porque en esta etapa de la literatura española, que como ya te había dicho, si en la Edad Medieval dura hasta el siglo XV, entonces el Renacimiento comienza en el siglo XVI. Entonces, en el siglo XVI y XVII sobresalen estas dos figuras, es decir, los dos señores con sus respectivas creaciones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a teatro. ¿Ya? Recordemos que el teatro nace en la Edad Antigua, en la antigua Grecia, justo con el culto al dios Dionisio. Pero vamos a ver aquí que ahora el teatro va a comenzar a tener otras características. Por ejemplo, tenemos aquí, el teatro ahora se va a apartar de las unidades clásicas, como dice en el primer enunciado. Ahora recordemos que le llamamos unidades clásicas a las unidades antiguas. Todo lo que es clásico se le llama lo antiguo. ¿Cuáles eran estas unidades? Nos decía en la época antigua, en la antigua Grecia, que para que pueda existir teatro, primero, una obra tiene que estar en un determinado tiempo. Es decir, y respetarse ese tiempo. Es decir, los hechos no se pueden desarrollar de repente en pasado, luego utilizamos el presente y luego el futuro, lo que se desarrolla de acá a 20 años y antes a 20 años. No, es un solo tiempo. El espacio también es uno solo. Si es afuera del palacio, ahí se desarrollan todos los hechos. Y una acción, cuando dicen una acción, quiere decir un solo trama. Un solo personaje principal, una sola historia. A ello se refiere con una sola acción. Y esto se tenía que respetar. Sin embargo, en la época ya del Renacimiento, en la Edad de Oro, esto no necesariamente se tiene que respetar. Algunos autores lo respetan y otros autores no lo van a respetar. Luego vamos a ver que aquí se va a crear una nueva especie. ¿Cuál va a ser esta especie? El drama. ¿En qué consiste el drama? El drama consiste en unir dos especies. ¿Cuáles? Lo trágico, que es cuando una obra acaba en muerte, y lo cómico,
que es cuando algo es gracioso. Se unen estos dos y nace una nueva especie. ¿Cuál va a ser? El drama. ¿Qué más sucede en esta época? Tenemos el uso de la polimetría. Miss, ¿qué es eso? Miss, qué feo suena. La polimetría va a consistir en que el drama, es decir, la obra, se escribe en diversas modalidades de verso. Algunos escriben en verso, otros en narrativa. Pueden combinar las estrofas. Se puede combinar el soneto, la décima. Cuando dicen soneto y décima quiere decir la medida de las rimas, de los versos. Por eso se dice polimetría, varias medidas. Los versos son de diversas medidas, ya no se respeta. Antiguamente, si tú querías hacer poemas, si todos tus versos, perdón chicos, si todos tus versos tenían 6 sílabas, perdón, si tu verso tenía 6 sílabas, todo tenía que estar en 6 sílabas. Aquí ya no. Aquí va a utilizarse diversas medidas. ¿Qué más sucede en esta época? Que aparece un personaje que antes no existía, que es el personaje gracioso, a quien se le va a considerar el bufón. Antiguamente no existía este personaje, y es más, todos aquellos que participaban de la obra solamente podían ser varones, las mujeres no podían actuar. Ya en esta época se le puede incorporar a la mujer como actriz, pero no a cualquier mujer, solo a la mujer casada. Y que el varón, es decir, el esposo, dé el consentimiento para que pueda participar de esta obra, ¿no? Curioso, pero cierto. Hoy en día las mujeres libres, empoderadas, mujeres alfa, ¿no? Ya pueden decidir por ellas mismas, decidir su carrera, cuándo realizar una acción, cuándo no. Antiguamente no era así, ¿no, chicas? Si hubieras nacido en el tiempo antiguo, pues no podrías realizar nada más que estar en casa, cuidando a tus hijos y realizando los quehaceres del hogar. ¿Se dan cuenta? Luego vamos a ver que aquí en la Edad de Oro, ya las obras tienen una variedad temática. ¿Qué quiere decir una variedad temática? Quiere decir que se van a utilizar, no solamente va a girar en torno a un tema, sino a varios. Por ejemplo, vamos a ver aquí que en el caso de la obra que vamos a hablar hoy día, que es La vida es sueño, se torna hacia un hombre que pues ha perdido su libertad. Él tiene que estar encerrado. Y a la par se va a dar otro caso o otro tema muy importante en cuanto a una mujer que quiere recuperar su honra. Es decir, van a haber ya más de 2 temas, ¿no? O incluso hasta 3 en otras obras. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ya no todo va a girar en un solo tema, sino en cuanto a ello. Y además se dice variedad temática porque ya no se va a tocar solamente los temas de Dios o los temas de santos, sino aquí ya se va a ver el tema moral, de repente en cuanto a valores, temas de amor, temas de honor, según el gusto de la época, ¿no? Según el gusto de la gente, porque recordemos que las obras plasman la realidad del momento. Luego vamos a ver que se cultiva el auto sacramental. Miss, ¿qué es el auto sacramental? Esto va a ser un nuevo tipo de especie, por decirlo así, pero es una obra dramática, religiosa. No te olvides, el auto sacramental es religiosa, es alegórica. Quiere decir que se torna en cuanto a un santo, podría ser, ¿no? Este tipo de especie nueva tiene su origen en la época medieval, porque se va a revalorar todo lo que sucede en la época medieval en cuanto a la iglesia, en cuanto a los santos, ¿no? Por eso todavía aquí se va a ver un poquito de rezago de la época medieval. ¿En dónde? En el auto sacramental, que nuevamente, no te olvides, es una obra dramática religiosa. Es decir, ya no va a ser narrativo solo para leerlo, sino para ser representado en el teatro. ¿Correcto? Y luego aquí surgen los personajes tipo. ¿Quiénes son los personajes tipo? Son aquellos que representan algo especial. Por ejemplo, en casi todas las obras de esta época existen 3 personajes tipo. ¿Quiénes son? El gracioso, el galán y la dama. Estos 3 personajes tipo tienen que estar sí o sí en las obras, ¿correcto? Ahora, Miss,
Si hoy en día nosotros nos vamos a ver una obra en un teatro, ¿en dónde se veían en esos tiempos? En esos tiempos las obras se veían en unos espacios grandes, en unos patios llamados corrales, así se llamaban. ¿Cuáles eran los corrales? Son los que estás mirando a continuación. Ves el estrado en una de las partes. Se puede ver el estrado. En la parte de abajo, en las sillas, estaban las personas de corte popular, es decir, las personas que son del pueblo, el común. Tienes los palcos, es decir, la zona VIP, que le dices ahora acá, en los balcones. También habían para las personas que tenían más dinero. Ni si las personas que no tenían dinero, esos que suelen colarse ahí para ver, no importa aunque sea del huequito, también estaban en la parte de atrás, no tenían silla, no tenían nada, solamente podían mirarlo paraditos, como dicen los colados, los zampados, creo que le dicen hoy en día, ¿no? Los que quieren mirar pero no tienen plata. Igual están atrás, paraditos, pero todos ellos lo veían en el mismo espacio. Este espacio, como te vuelvo a repetir, se llaman corrales, ¿correcto? Bien, chicos, como te decía, tenemos a dos autores en este momento, en la Edad de Oro, dos autores principales. ¿Quiénes son? El señor Félix Lope de Vega, que es uno de ellos. Este señor es un señor que escribió cantidad de obras, sobre todo comedias, 1500 comedias, pero solamente se le conocen 400. Aparte de comedias, también escribió algunas novelas, ha escrito poesía. Este señor es llamado el Fénix de los Ingenios. Y según Cervantes Saavedra, que también es un señor que lo reconoce bastante a Félix Lope de Vega, lo llama el monstruo de la naturaleza, porque recordemos que hasta ese momento no se podían escribir muchas obras. Sin embargo, este señor le da un vuelco a todo y no, él se dedica a hacer un montón de creaciones. Por eso Cervantes Saavedra lo llama como el monstruo de la naturaleza, ya que además él ha cambiado el teatro en España. ¿Cuáles son las obras más reconocidas de Félix López de Vega? Son Fuente Ovejuna, que es una obra en la cual de repente por ahí has escuchado un poquito, en el cual se hace justicia. En Fuente Ovejuna hay un alcalde que se abusa de todos, suele violar a las mujeres, el alcalde suele hacer cobros indebidos, el alcalde suele casar a quien él quiere. Entonces, hace muchos abusos en la ciudad y las personas ya estaban cansadas de esto. ¿Qué es lo que hacen? Entre ellos, toda la ciudad de Fuente Ovejuna trama la muerte del alcalde. De manera que cuando ellos cumplen con su propósito, es decir, matan al alcalde, llega la policía a buscar al responsable. ¿Quién mató al alcalde? Fuente Ovejuna. ¿Cómo que Fuente Ovejuna? Todos no lo pueden matar. Fue Fuente Ovejuna. Señora, ¿quién mató al alcalde? Fuente Ovejuna. Señor, ¿quién mató al alcalde? Fuente Ovejuna. Como todo el mundo se había puesto de acuerdo en decir que fue Fuente Ovejuna, ¿qué hacen los policías? No hay responsable. Por lo tanto, no encierran a nadie. Y se queda así ese delito, sin ningún responsable. Y menos mal, ahí los pobladores se quedan libres del alcalde y ninguno fue preso, ¿no? Esa es una de las máximas obras de Félix Lope de Vega, e incluso él utiliza algunas obras, en algunas obras utiliza el auto sacramental, que como ya te había indicado, es una obra religiosa y alegórica, y también utiliza los famosos entremeses. De repente por ahí algunos fanáticos del Chapulín Colorado, de Chespirito, por ahí sueles ver, ¿no? Dice, y ahora te presentamos un delicioso entremés. ¿Qué cosa será ese entremés? Es una pequeña escena que lo utilizan de repente en cada corte de escena. Si es que la obra tenía 3 escenas, te presentaban 2 entremeses para cada corte de escena, para que no se aburra el público. Eso es lo que te presentaban. Después de Félix Lope de Vega tenemos a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca ya es aquel que instaura algunas características más a la Edad de Oro. Tenemos aquí al máximo representante del auto sacramental, también que ya lo desarrolló Lope de Vega, pero él
lo maximiza. Máximo representante del auto sacramental, Pedro Calderón de la Barca, que ya te había dicho que el auto sacramental es una obra de carácter religioso. En su obra dice: la realidad terrenal es ilusoria. Miss, ¿por qué dice eso? Resulta que Calderón de la Vega trabaja bastante lo que es la realidad. Por ejemplo, ¿no? Johari, quizá el día de hoy ella se puso a pensar despertando, ¿yo existo o no existo? ¿O es una ilusión de mí lo que está aquí despertando en la cama? ¿Lo que yo vivo será un sueño o será real? Muchas veces sueles tener sueños y tú dices, no, pero parecía tan real. Entonces, esto es lo que trabaja Calderón de la Barca, ese ideal de si fue real o si es ilusión. Quizá lo que tú estás viviendo es solamente una ilusión. Quizás cuando tú fallezcas recién vas a vivir tu vida real. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que después cuando tú mueres te vas a reencarnar en otra persona para vivir otra vida? Entonces, todo lo que te estoy mencionando es filosófico, es para reflexionar. Y esto lo trabajaba Pedro Calderón de la Barca. Por eso es que aquí te dice, tiene un lenguaje culterano, quiere decir culto, más estudiado, más apegado a las reglas, más apegado a lo filosófico, es decir, a la reflexión. Bien, chicos, uso del monólogo, ¿por qué? Porque sus personajes van a reflexionar en voz alta. ¿Qué es el monólogo? Es reflexionar en voz alta. De repente, Jefferson, él suele quizá, ¿no?, reflexionar en voz alta y decir, ¿por qué me saqué esa nota? ¿Por qué no lo hice de esta forma? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese estudiado matemática, hoy día no hubiese desaprobado? ¿No? Pensar en voz alta, todo ello es hacer uso del monólogo. Mono significa uno, logo significa mención, uno mismo lo menciona, ¿no? Hace reflexión en voz alta, eso es el monólogo. Y luego vamos a ver que Calderón de la Barca utiliza el conflicto entre la libertad y el destino, sobre todo lo utiliza en la obra máxima que vamos a ver hoy día, que se llama La vida es sueño. Ahí vamos a ver el conflicto constante entre la libertad del personaje principal y su destino. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué dice eso? Él es Pedro Calderón de la Barca, lo he puesto aquí para que lo puedas mirar. Obviamente, mayormente los literatos pues tienen esa apariencia de saberlo todo, ¿no? Bien vestidos, serios, no los vas a ver haciendo locuras, a no ser que sea un literato de la época contemporánea que ya escribe diferentes temas. Hasta ahí todo lo veían, o mejor dicho, las personas que escribían tenían que ser cultas totalmente. Bien, como te mencionaba, la obra que vamos a ver hoy día es La vida es sueño. La vida es sueño trata de un joven llamado Segismundo. Segismundo vive encerrado en la torre de una montaña. ¿Te imaginas vivir encerrado? Desde que tengas uso de razón estar encerrado, y todavía te quejas de tu mamá cuando no te deja ir a la fiesta. ¡Ay, mamá, tú me tienes encerrada! ¿No? Pero Segismundo realmente vivió encerrado desde que nació, no salía ni a comprar el pan. Entonces, ahí vemos que ha perdido su libertad, como te mencionaba anteriormente. Ahora, este señor Segismundo es descubierto por una damita llamada Rosaura, pero esta niña, Rosaura, está vestida de varón. ¿Por qué? Porque esta niña está buscando la recuperación de su honra. Por eso ella se viste de varón para poder salir de su pueblo. Recordemos que hasta ahí, como te mencioné, las mujeres no pueden realizar muchas acciones, no están permitidas. Entonces, es descubierto por Rosaura y Rosaura ha ido al pueblo de Polonia. Está buscando a Astolfo, que es el señor, un joven, que en su momento de jovencita le prometió amor. Le prometió, es más, casarse con ella. Y ella está yendo a buscarla, ¿para qué? Para obligarle a cumplir su promesa de matrimonio. Ahora, Rosaura va a escuchar el lamento de Segismundo. ¿Qué lamento? Un lamento que es casi diario se hace, ¿no? Dice, normalmente él suele decir, ay, mísero de mí, ay, infeliz de mí,
parar aquí encerrado? ¿Por qué vida me tratas así? ¿No? ¿Qué delito cometí? Él se para quejando. Cuando Segismundo hace eso, hace uso del monólogo, por ejemplo, él está reflexionando en voz alta. Entonces, justo en uno de sus lamentos lo escucha Rosaura. Ahora, Clotaldo, existe un señor que se llama Clotaldo, que es un siervo. ¿Siervo de quién? Del rey Basilio. ¿Quién es Basilio? El papá de Segismundo. Ahora, ¿por qué el papá suele encerrar a su hijo? ¿Qué habría sucedido? Resulta que hasta aquí todavía se cree mucho en los oráculos. Por ahí de repente alguno de ustedes ha escuchado la lectura de cartas. Ese es el oráculo. ¿Qué le dijeron a Basilio? Le dijeron al rey que iba a nacer un hijo de él y que ese hijo iba a realizar muchos perjuicios al pueblo. Por lo tanto, no podía quedar como príncipe. Iba a matar a hombres, iba a violar a algunas mujeres, se iba a aprovechar de ellas. Entonces Basilio, muy preocupado como rey, él dice, esto no puede suceder, es imposible. ¿Qué es lo que hace? Manda a encerrar a su hijo desde que nació. Sin embargo, cuando su hijo crece, él dice, mi hijo debería de tener una oportunidad de gobernar. Y es más, comienza a dudar del oráculo y dice, no, no creo que lo del oráculo se cumpla. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a sacar a su hijo de la prisión, pero para esto primero lo manda a dormir. Lo manda a dormir y luego lo lleva ¿hacia dónde? Lo lleva hacia el palacio del rey. ¿Para qué? Para que él pueda gobernar. Entonces, después de todo ello, Segismundo en un momento despierta y despierta como rey. Y él dice, ¿qué? Pero yo nunca he sido rey, yo siempre he estado encerrado, ¿no? Entonces no cree lo que le estaba sucediendo. Ahora, Segismundo, enterado de su condición de príncipe, heredero y legítimo del trono, intenta matar a Clotaldo. ¿Por qué? Por haber sido traidor y encerrado a su príncipe. Él lo intenta matar. Y en poco tiempo, es más, él discute con su primo se llamaba Astolfo. ¿Qué más realiza Segismundo? Intenta ultrajar a Rosaura, es decir, intenta violarla, ¿no? Ahora ya Rosaura ya se descubre como mujer, porque ella está buscando que le cumplan su promesa de matrimonio, y mientras eso Segismundo sigue haciendo de las suyas. Es descortés con su prima Estrella, mata a un criado tirándolo por la ventana, le dice, o sea, tú no me vas a obedecer, yo que soy tu rey, lo lanza por la ventana, muere el criado. Entonces, hasta ahí, ¿qué pasa? Se está cumpliendo lo que el oráculo le indica. Y el papá obviamente está muy preocupado, está convencido de que el oráculo se está cumpliendo y ordena que a su hijo salvaje sea devuelto a prisión. Nuevamente lo vuelve a dormir y lo lleva a Segismundo a prisión. Segismundo despierta de su sueño, despierta y ¿qué es lo que dice? Nuevamente él realiza su famoso monólogo acerca de la vida, ¿no? Y él dice, ¿qué? ¿Que estuve viviendo un sueño o era realidad? Pero yo lo sentí tan real. Y ahí está su famoso monólogo, el que te he puesto aquí en la diapositiva. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no? Porque él obviamente cree que todo lo que ha vivido es un sueño. Y es más, no solamente él, sino quién sabe, ¿no? Cada uno de nosotros no sabemos qué haya detrás de lo que estamos viviendo. Algunos dicen quizá es un sueño, otros dicen hay vida después de la muerte, otros dicen te reencarnas en otra persona. Entonces, en realidad no se sabe muy bien lo que es la vida. Lo que sí se sabe es que mientras nosotros sintamos que tengamos vida, pues hay que vivirla y de la mejor manera, sin hacerle daño a nadie, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se reflexiona en su propio monólogo, el gran Segismundo. Ahora, no te olvides de mí, querido estudiante, cuando estés rindiendo tu examen de admisión. Este pequeño monólogo que lo he puesto acá, lo vas a encontrar en tu examen de admisión. Se utiliza casi todos los años en examen de admisión Villarreal, San Marcos, Callao.
Uni, no creo que en Uni no lo he visto, pero sí San Marcos, Villarreal y Callao, casi fijo y casi todos los años te viene la siguiente pregunta, examen de admisión. ¿En qué obra se encuentra el siguiente monólogo? Y te colocan el monólogo. O en todo caso, ¿qué personaje realiza el siguiente monólogo? ¿Y quién lo realiza? Segismundo. ¿En qué obra? La vida es sueño. ¿De quién es la obra? De Pedro Calderón de la Barca. ¿No? Entonces ya sabes, querido estudiante, si quieres postular, quieres ser abogado, ingeniero, profesor, doctor, ya sabes que esta pregunta sí o sí viene en los exámenes de admisión, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos a ver que la obra tiene 3 jornadas, es decir, 3 actos. Es un drama filosófico, ¿por qué? Drama de reflexión. Tiene doble trama. ¿La trama de quién? La trama de Segismundo y la trama de Rosaura, que está buscando que Clotaldo le cumpla la promesa de matrimonio. Uso de monólogos. ¿Quién lo utiliza? Segismundo. Bastantes monólogos. Luego vemos lenguaje culterano. Quiere decir que es un lenguaje culto. Un lenguaje con bastantes palabras escondidas y rebuscadas en el diccionario. ¿Cuál es el tema principal? La libertad frente al destino. ¿Por qué la libertad? La libertad de Segismundo, que está digamos que cortada su libertad. Él todavía vive enclaustrado. ¿Por qué? Por miedo al destino que ya estaba predicho. ¿Qué sucede al final con el pobre de Segismundo? Como ya la gente sabía de que había un heredero del rey, el pueblo pide que se libere a Segismundo. Y no solamente el pueblo, sino también cada uno de los soldados, y ayudan a que nuevamente se le libere a Segismundo. Obviamente Segismundo, cuando vuelve a salir a la realidad, él ya arrepentido de todo lo que había hecho, de todos los males, perjuicios que le había ocasionado al pueblo, se reivindica e intenta ser una mejor persona. Cuando sale y él manda a que Astolfo le cumpla a Estrella la promesa de matrimonio. Es decir, ¿la obra acaba con un final feliz? Sí. Aquí te he puesto la alternancia de las dos tramas. La trama de Rosaura, que está buscando que le cumplan la promesa de matrimonio, y la trama de la liberación de Segismundo, que es ya el desenlace en la tercera jornada. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna. ¿Todo ha quedado claro? Correcto. Bien, como todo ha quedado claro, chicos, no hay ninguna duda. Tenemos nuestra pequeña práctica. Es una práctica sencilla, en realidad. Colocamos práctica. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo te presento la pregunta y solamente vas a colocar, escribes pregunta y la respuesta que tú creas. Por ejemplo, acá lo voy a escribir. A ver, un ratito. Listo. Me copias la pregunta número 1. ¿Cuáles eran las unidades clásicas del teatro antiguamente? Dice la pregunta número 1. Te lo mencioné. Si crees que es la A, tú me copias la letra A con la respuesta. Si crees que es la B o la C. Pero no copies todas las alternativas. Solamente copia la alternativa que es correcta. Bien, esto está sencillo, yo lo mencioné. Unidades clásicas del teatro antiguo, que en realidad se conservan todavía hasta la época que te estoy mencionando. Ya más adelante en las demás corrientes, los escritores se vuelven más rebeldes, más rebelde güey, más RBD, ya no quieren respetar ello. Pero hasta ahí todavía se respeta. Tenemos un minuto más para responder esa pregunta. Tenemos 4 preguntas, cada una vale 5. Quien va terminando levanta su manito virtual para saber que están acabando. Brisa, videocámara encendida, Brisa, por favor. Jefferson ya terminó, muy bien.
Muy bien, Brisa, excelente. No te olvides que a tu profesora le gusta recordarte cuando eras una pequeñita ahí correteando, quejándote de todo lo que te molestaban tus compañeros. ¿Listo, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2 y dice lo siguiente. Tenemos, número 2, máximo representante del auto sacramental. Máximo representante, también lo mencioné. El máximo. Recuerda, uno lo instaura y el otro lo intensifica, es decir, se vuelve el máximo representante de esta especie. Con eso ya te dije todo. Aquí hay un pequeño error, pero en la escritura, no en las alternativas. Félix con X, Félix López de Vega. Y hay un seudónimo de uno de ellos, que es el Fénix, no Félix. Fénix. Recuerden, chicos, recuerden. Uno lo instaura y el otro lo vuelve máximo, es decir, lo intensifica, lo trabaja más. Muy bien, Maricielo, ya terminó. No se olviden copiar pregunta y respuesta. No las tres alternativas, solo pregunta y respuesta. Sósimo, muy bien, ya terminó. La papayita, dice Sósimo. Bien, Jefferson.